Entonces, bien, qué gusto verlo, ¿verdad? Qué gusto verla, hermana. Gloria a Dios. ¿Cuánto tiempo sin verle? Dios le bendiga. Ok. Gloria a Dios, hermano. Saque su Biblia, ok. Estamos hablando, ¿de qué estamos hablando? Del ayuno. Ok, hermano. Dígame qué ha entendido del ayuno. Un arma de luz. Sí, ¿qué más? Nos ayuda para que podamos tener Nos ayuda para estar en una búsqueda con Dios. una forma de adorar a Dios. Es una forma de adorar a Dios. Bueno, no tanto de adoración, pero por ahí va la idea. Sí, es una señal de consagración, ¿sí? Señal de consagración a Dios. También si nosotros estamos, o sea, la visión del ayuno no es petición, sino adoración. ¿Sale? Ok. Para que lo entendamos de esa manera, ¿verdad? Entonces, deme la definición de ayuno, hermana Marta. Marta García, esté tranquila. ¿También es García? Sí. Abstenerse de alimento. ¿Qué más, hermano? Se deme la definición tal cual. Disciplina espiritual que la Biblia dice. Es una disciplina espiritual que la Biblia nos enseña. Ok. Dios ve y tiene recompensa. Que Dios ve y tiene recompensa. Okay. Entonces, vamos a ver esa parte, ¿verdad, hermanos? Ok. Vamos a dar un pequeño repaso de lo que es el ayuno. Y brevemente, hermanos, porque sí es bastante arduo lo que es el ayuno. Y eso es importante que yo ya lo tenga en cuenta. Hablamos que es el ayuno, ¿verdad? Hablamos que es una disciplina espiritual, ¿verdad? Que enseña la Biblia, esa es la definición, que Dios ve y tiene recompensa, ¿verdad? Hablamos de los tipos de ayuno, ¿verdad? Que es el ayuno normal, el ayuno parcial y el ayuno total, ¿verdad, hermanos? Entonces hablamos que hay tres tipos de ayunos que la palabra de Dios representa. Hablamos por qué es importante ayunar, ¿verdad? El punto número uno es que el ayuno, nos da más tiempo para estar con oración con el Señor, de acuerdo a lo que declara Hechos 13, del 2 al 3. Hablamos también que el ayuno, hermanos, sí demuestra su profundo deseo en cuanto a su petición o a su vida de oración, ¿verdad? Y hablamos de Joel 1:14. Y también hablamos que el ayunar, ¿verdad?, desencadena el poder sobrenatural de Dios, de acuerdo a lo que declara Esdras 8, verso 23, Isaías 58, verso 3, ¿verdad, hermanos? Dimos la relación en cuanto a lo que es la palabra ayuno, ¿verdad? Y vimos las tres palabras que marca la escritura, ¿verdad? En cuanto al ayuno, ¿verdad? Y la más significativa o lo que está dentro del Nuevo Testamento es la palabra nisteo, que significa abstenencia de alimento. ¿Voy muy rápido? ¿No? Pues lo vi así, hermano, dije, no, pues bueno, gloria a Dios. Hablamos también, hermanos, ¿verdad? Que el ayuno es una señal de consagración y eso es importante. Entonces, eso es importante, hermanos, y que yo lo tenga en cuenta porque cuando yo veo la vida del ayuno, entonces quiere decir que el ayuno no está fuera de moda, como en algunos lugares lo dicen, ¿sí? Porque es importante, ¿verdad? La vida del ayuno. También hablamos, ¿verdad? ¿Qué hacer cuando es la primera vez que ayuno? O cómo poder ayunar con éxito la primera vez que yo llego a hacerlo o cuando no estoy acostumbrado, ¿verdad? Entonces hablábamos la importancia de poder comer o ingerir alimentos suaves como son los vegetales, en exclusiva. Lo que se llama el ayuno parcial principalmente, ¿verdad? Y con vegetales como lo declara el libro del profeta Daniel. Sí, hermano, entonces, yo quiero que usted vea que hay una importancia al ayunar, y nosotros tenemos que ver el proceso de transición. Cuando nosotros vemos en la escritura, quiero que usted vaya prontamente ahí a Daniel 10, Daniel 10. Aquí es donde vamos a iniciar el tema, hermanos de Zoom, ¿verdad? Daniel 10.
acabó el repaso, dirían por ahí. Vamos al verso 1, Daniel 10, verso 1, ¿verdad? Daniel 10, verso 1. Vamos a continuar con el estudio de ayer, hermanos, que tenemos del ayuno, ¿sí? Y vamos a poner ahí Daniel 10, verso 1, dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, dice, yo Daniel estuve afligido por espacio de 3 semanas, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y fíjense bien lo que dice el verso 4. Dice, y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla dice, del gran río Hidekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro. Su cuerpo era como de berilio, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorcha de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no le vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas, sobre las palmas de mis manos, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando, y entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Sí? Amén, hermanos. Ahora, yo quiero que ustedes vean, ¿verdad? Vamos a ponerle como título, ¿verdad? O como subtema dentro del tema del ayuno, ¿verdad? La importancia del ayuno, ¿verdad, hermanos? Eso es importante, que nosotros lo tengamos en cuenta, y que nosotros podamos valorar todo lo que está escrito ahí, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo en la palabra de Dios, ¿verdad, hermano? Nosotros podemos ver que en la escritura, antes de tener revelación, antes de tener dirección, antes de tener prácticamente el ver cumplidos los planes de Dios, los deseos de Dios, ¿verdad, hermanos? Sí. Normalmente el pueblo, ¿qué era lo que hacía? Ayunaba, ¿sí? Y muchas veces hoy en día ya no hay revelación, ya no hay entendimiento, ya no hay plan divino, porque no al pueblo no ayuna, ¿sí? La mayoría del pueblo, hermanos, sí está fuera de lo que es un hábito espiritual. Cuando usted viene a Mateo 5, vaya usted a Mateo 5. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ¿verdad? Nosotros vemos en Mateo 5 la doctrina de Cristo, ¿sí, hermanos? Nosotros vemos en Mateo 5 la doctrina de Cristo. Todos los principios ordenados de la palabra de Dios que se aplican a mi vida diaria, a mi caminar y mi vida como hijo de Dios. Ahora, cuando usted llega al capítulo 6, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Fíjese bien, dice, guardaos de hacer ¿qué? Vuestra justicia. Y aquí le está hablando más que tener usted su propia manera de vivir la vida cristiana, de apegarse a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, en Mateo 6, nosotros vemos hábitos, sí, hermanos, sí, de la vida de un creyente, ¿verdad? Y dentro de esos hábitos, en el verso 16 dice, cuando ayunes, no seáis austero como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces nosotros vemos que el ayuno, ¿sí? Es un hábito, bueno, es una disciplina, ¿sí?
en nuestras vidas como cristianos para poder, hermanos, ver de Dios la recompensa en nuestras vidas. Es un hábito, ¿verdad?, que la Biblia nos enseña, o una disciplina que la Biblia nos enseña, que Dios ve y que da recompensa, ¿verdad, hermanos? Entonces, nosotros tenemos que entender esta parte. Sí, si hasta aquí vamos bien, hermanos, nosotros podemos ver que estos hábitos o estas disciplinas que el cristiano debe de vivir, deben de manifestar, hermanos. Entonces, cuando yo vengo con Cristo, yo entiendo que mi vida como creyente tiene una importancia delante de Dios y que mi disciplina o mi vida de ayuno tiene una recompensa, ¿sí, hermanos? Ahora, nosotros podemos ver que el ayuno siempre preparaba para una bendición al pueblo, que el ayuno siempre preparaba, hermanos, sí, para tener, hermanos, sí, la presencia de Dios en cualquier cosa. Vamos a ver unos ejemplos de ello. Quiero que usted vaya a Éxodo 34, verso 28. Moisés estuvo ahí con el Señor 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y él escribió sobre las tablas el mandato, los 10 mandamientos, ¿sí? ¿Lo tienes? ¿Sí? ¿Sí o no, hermano? ¿Sí es eso o no? 28. 28. ¿Sí? Entonces yo quiero que usted vea ahí esa realidad, ¿sí, hermano? Sí, es importante que nosotros podamos tener en cuenta el plan y la voluntad de Dios, ¿sí? Antes de recibir los mandamientos, Moisés, estando en la presencia de Dios, vivió una vida de ayuno, ¿sí? Él tuvo, hermanos, sí, el ayuno, el de 40 días, una manera sobrenatural. Sí, hay muchas explicaciones que se da todo esto, hermano, ¿no? Pero principalmente nosotros tenemos que ver, ¿verdad?, lo que es el plan de Dios en todas estas situaciones. Entonces, ahí sí, nosotros necesitamos entender la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros queremos, hermano, tener algo de Dios o de parte de Dios, es necesario que nosotros aprendamos a humillarnos delante de la presencia de Dios. Es importante, hermanos, sí, que nosotros entendamos lo que Dios quiere, ¿sí? Ahora, yo quiero que usted vea que los mandamientos no eran solamente para Moisés. ¿Para quién era? Para todo el pueblo. ¿Cuál era el propósito de los mandamientos? Hermana Beatriz, propósito de los mandamientos. Porque si obedecemos los mandamientos, tenemos la estabilidad con Dios, la bendición. Por ahí va, sí, sí, bueno, el propósito de los mandamientos era que el pueblo de Dios principalmente, hermano, tuviera la dirección correcta para no caer en los pecados, ¿sí?, que las demás naciones vivían. Entonces, los mandamientos le trajeron un orden moral al pueblo de Dios, ¿sí, hermanos? Los mandamientos les trajeron un orden moral. ¿Por qué? Porque dice, no robarás, no adulterarás, ¿sí, hermanos? No codiciarás, ¿sí? O sea, le empieza a hablar de los mandamientos correctamente, dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Y entonces le empieza a hablar de la palabra de Dios de una manera correcta. Entonces, le trae órdenes, sí, a su vida moral para guiarlos como un testimonio de luz en medio de todas las naciones, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ver esa realidad. Entonces, si nosotros queremos tener dirección, ¿estoy en pecado o no estoy en pecado? Si hay un hermano, su pecado va a salir a luz. No que se exhiba, sino que Dios le va a mostrar esas áreas en las cuales usted está mal y que tiene que dejar. ¿Sí? A lo mejor es orgullo, a lo mejor es soberbia, a lo mejor es un pecado que usted está ocultando, pero que Dios sabe bien que usted está llevando a cabo y es necesario que usted lo deje, porque si no lo deja va camino a la muerte. Y ese es un detalle que nosotros tenemos que tener. ¿Sí, hermanos? Entonces, nosotros tenemos que entender que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos. ¿Sí? Entonces, si nosotros entendemos esa parte dentro de la escritura, podemos ver las cosas que Dios tiene. ¿Sí, hermano? Sí, entonces, quiero que usted vaya ahí a Segunda de Crónicas 20, verso 2 y verso 3. Segunda de Crónicas 20, verso 2 y verso 3. Segunda de Crónicas 20, verso 2 y verso 3. Por favor, hermana Beatriz.
Llegaron mensajeros e informaron a Josafat: un enorme ejército de Edom marcha contra ti desde más allá del mar muerto. Ya está en Hazezón Tamar. Este era otro nombre para en Gadi. Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo diera. También ordenó a todos en Judá que ayunaran. Amén. Sí. Yo quiero que usted vea, ¿verdad? Que el pueblo de Israel, hermanos, tuvo una victoria, ¿sí? ¿Después de qué? El ayuno. Entonces, si nosotros queremos ver victoria ante las circunstancias, si queremos vernos libres del temor, si nos queremos ver libres de los adversarios, el ayuno, hermano, es una herramienta, es una arma, es un instrumento que Dios ha dado a nuestras vidas. Sí, hermano. Nuevamente le vuelvo a decir que no es meramente para salir con un ego en nuestras vidas, conforme a lo que declara Isaías 58, ¿verdad? Sino es principalmente el buscar a Dios y humillarnos delante de Dios. Porque ahí dice bien claro, ¿verdad? Verso 3. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Dice, dice, e hizo pregonar ayuno a todo el pueblo. Entonces, antes de que ellos vieron la victoria, antes de cualquier cosa, la humillación en el varón, sí, hermanos, él no pidió por sí solo, porque el problema estaba para qué, para toda la nación. Sí, hermanos, él no era el único que iba a perder la vida, sino era toda la nación la que estaba realmente expuesta para tener una opresión en sus vidas o para perder su vida misma. Entonces nosotros vemos que el ayuno les dio una victoria milagrosa, así de simple, ¿sí? Si nosotros queremos ver la mano de Dios moverse, es importante que nosotros tengamos un hábito de ayunar o una disciplina de ayunar, hermanos, ¿sí? Muchas veces decimos, ¿por qué Dios no me toma en cuenta? Pues, ¿cómo está tu corazón? Porque a veces decimos, el pastor no me quiere, o el pastor esto, el pastor aquello, pero realmente, ¿cómo está tu corazón delante de Dios? Eso es importante que nosotros lo entendamos, ¿sí, hermanos? Entonces, en el ayuno nosotros podemos ver la mano de Dios moverse en diferentes áreas, ¿sí, hermanos? Entonces, quiero que ustedes vean ahí en Daniel 9, verso 3, vamos a ver otra área, ¿sí? Otro ejemplo. Daniel 9, verso 3. ¿Ya llegó? Por favor. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayunos y dije. ¿Cómo dice? ¿Otra vez? Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayunos y dice el Señor. Amén. Y verso 21 y verso 22. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Verso 22. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento a principio. Ahí. Ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Fíjense bien, hermanos, ¿eh? En Daniel 9 nosotros vemos, verso 3, dice, así que me volví al Señor y hablé con él en oración, ruego, en ayuno y ropa andrajosa y ceniza. O sea, quiere decir que él se había humillado delante de Dios, ¿sí, hermanos? Y dice ahí, cuando todavía estaba orando, Gabriel, el hombre que había visto en la visión anterior, vino a mí en reudo vuelo cerca de la hora del sacrificio vespertino y me dio instrucciones y me dijo, Daniel, he venido hoy para darte, ¿qué dice? He venido hoy para qué? Para darte entendimiento. ¿Sí? Ok. Si nosotros queremos ver, hermanos, ¿sí? Dirección correcta en nuestras vidas, es importante el ayuno. Porque a veces parece que agarramos la moneda y decimos, si cae sol, entonces camino a la derecha.
Y si cae águila, a la izquierda. Si cae parada, pues me quedo aquí, ¿no? Entonces, a veces así está el cristiano, pero si nosotros queremos entender esa parte dentro de la vida del creyente, nosotros tenemos que ver la importancia del ayuno. Nosotros tenemos que entender, hermano, que la vida del ayuno nos va a llevar a tener que una dirección correcta, una dirección eficaz. Sí, no importa cuál sea la situación que usted puede estar pasando, la situación que usted puede estar viviendo, sino simplemente usted debe de saber que el ayuno, sí, tiene una recompensa, sí, hermanos, y no es de nosotros. Daniel ayunó y ese ayuno, hermanos, sí, lo llevó a estar en bendición y en la dirección correcta. ¿Qué fue el que le habló? ¿Quién? ¿Quién? Un ángel. Un ángel, sí, hermanos. O sea, yo quiero que usted vea esa área, ¿verdad? Bienvenida, hermano. Estamos hablando de la importancia del ayuno, ¿sí? Y vamos a Lucas 4, verso 2, para dar otro testimonio de lo que es la vida del ayuno. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Ok, Lucas 4, verso 2. Ven, Alexis, te voy a cargar. Te voy a cargar, ven. Ven, te voy a cargar. Vente. ¿Ya está ahí? Lucas 4, verso 2. Lucas 4, verso 2. Dice, por 40 días y 40 noches en el desierto, él fue tentado por él. ¿Y qué dice que hizo? No comió nada durante esos días y cuando el tiempo se cumplió, él tuvo hambre. Note esta realidad implícita en el ayuno. Muchas veces nosotros decimos, es que no puedo vencer esta tentación, no puedo vencer esta debilidad, no, es que yo soy débil, ¿verdad? Y nosotros siempre estamos poniendo un pretexto para hacer deja que se lo cargue, a ver, dígale que te voy a cargar el... Entonces, nosotros tenemos que ver esa realidad, hermanos, sí, porque miren, cuando nosotros vemos que Jesús fue tentado por ¿quién? Por el mismísimo Lucifer, ¿sí? Sí, nosotros estamos en Lucas 4, verso 2, hermana Katy, ¿sí? Hola, Katy, hija, Dios le bendiga, bienvenidos, ¿sí? Nosotros tenemos que entender esta realidad, hermanos, porque en la tentación usted es más que vencedor, ¿cuándo? Cuando ayuno. O sea, hay muchas cosas que han tentado mi vida, hay muchas cosas que han venido a debilitar mi vida, y yo no he podido vencer, ¿por qué? Porque no me he humillado delante de Dios, porque no he reconocido que necesito ayuda, porque realmente sigo ensimismado a que yo soy el que puede alcanzar las cosas, ¿verdad? Y no es así, ¿sí? Nuestras vidas como cristianos van a poder ver la victoria ante la tentación del diablo a través del ayuno. Lucas 4, verso 2. Por 40 días y 40 noches en el desierto, él fue tentado por el diablo. Note usted, ¿cuántos días? 40 días y 40 noches, ¿verdad? Es que en la noche siento que no tengo que estar en este lugar, me tengo que ir a otro, ¿no? O sea, ahí es un detalle, o sea, ahí la palabra de Dios dice que tú puedes vencer la tentación cuando ayunas y que el diablo no puede dominarte, hermano, ante la tentación que pueda venir, porque tú vives una vida de cruz, ¿sí? Tú vives consagrado, tú vives crucificando tu yo al Señor, ¿sí? Entonces, eso es importante que yo lo pueda entender, hermanos, porque de esa manera yo voy a poder ver la victoria ante los embates del enemigo. Uno más, ¿sí, hermanos? Hechos 13, verso 2 y verso 3. Hechos 13, verso 2 y verso 3. Hechos 13, verso 2 y verso 3. Por favor, Jonathan. Hechos 13, verso 2 y verso 3.
Un día, mientras estaban celebrando el culto al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo: Paren, sepárenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo el cual los he llamado. Entonces, después de orar y ayunar, les impusieron las manos y los despidieron. Amén, hermanos. Dice, mientras estaba adorando al Señor y ayunando, sí, dice, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Luego que hubieron orado y ayunado, pusieron sus manos sobre ellos y los enviaron. Yo quiero que usted vea esta realidad, sí, hermanos, porque cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, nosotros vemos que a través de nuestra vida de consagración, a través de nuestra vida de humillación, sí, hermanos, cuando nosotros tenemos una disciplina de ayunar, ¿verdad? Constantemente, o de tener nuestros periodos de ayuno, hermano, sí, nosotros vamos a ver, hermano, cómo el Espíritu Santo nos dirige a tomar la decisión más correcta, no a tomar la decisión más. Usted puede ir a algún lugar, hermano, y le ven un talento, ¿verdad? Que canta bonito, o que le echa ganas, ¿verdad? Al cantar, ¿verdad? Y dicen, órale, de una vez, pásese al coro. Pero las decisiones en la iglesia no las toma un hombre, ¿ya se dieron cuenta? ¿Quién las toma? El Espíritu Santo, Dios mismo. Entonces, nosotros, hermanos, nos tenemos que aprender a esperar a Dios, ¿sí? Hermanos, Dios conoce lo profundo de tu corazón. Dios conoce la intención de tu corazón. Dios sabe, hermano, cómo tú te mueves y con qué finalidad tú le sirves. Y cuando Dios ve tu corazón, hermano, Él te va a separar. Y eso, hermano, sí, apártenme esta relación, son hombres consagrados, así de simple. ¿Sí? Yo los estoy apartando para una misión, yo los estoy apartando para una posición, yo los estoy apartando. Y es ahí, hermano, donde nosotros debemos de entender esta área implícita en mi vida como creyente, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un hábito de ayunar correctamente, o tengo yo la disciplina de ayunar correctamente, hermanos, ¿sí? Entonces entiendo que el Señor va a traer a mi vida la revelación o la dirección correcta a mi vida moral. Sí, hermanos, lo vemos ahí en Éxodo 34, verso 38. Ya se los dije, es un repaso. Número 2, ¿verdad, hermano? Si nosotros tenemos realmente nuestra vida cristiana con un hábito, con una disciplina de ayunar, hermano, sí, vamos a ver, sí, hermano, una victoria milagrosa en cualquier circunstancia cerrada en nuestras vidas, porque Dios levantará por nosotros bandera. Segunda de Crónicas 20, verso 2 y verso 3, ¿verdad, hermano? Sí. Si yo tengo un hábito o una disciplina de ayunar, hermano, sí, yo voy a tener la dirección de Dios correcta en cualquier circunstancia de mi vida, ¿sí? En Daniel 9, 3 y 21 y 22, ¿sí, hermanos? Entonces, también, hermanos, sí, podemos ver que Jesús ayunó, ¿verdad, hermanos? Y él tuvo victoria sobre la tentación del diablo, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un hábito de ayunar en mis debilidades, en mis tentaciones, en las sugerencias que el diablo puede traer a mi vida, yo voy a salir que vencedor, ¿verdad? No voy a decir es que mi carne es débil, no. El Señor me da la victoria, ¿verdad? ¿Y cuántos voy? ¿Cuatro? Cinco, número 5, ¿verdad, hermano? Y también, hermano, en Hechos 13, perdón, verso 2 y verso 3, puedo entender que el ayuno siempre me va a llevar a tomar la decisión correcta en la situación más difícil, y principalmente como cristiano voy a ver el mover de Dios en las decisiones, en mi vida y en mi propósito, en mi llamado y en mi lugar con Dios. ¿Sí, hermano? Y una más, Nehemías 1, verso 4. Nehemías 1, verso 4. Nehemías 1, verso 4. Esa todavía no se las digo, ¿verdad? Pero ya se las voy a decir. Ok. Verso 4. Por favor, Abigail. Nehemías 1, verso 4. Como vi estas palabras, me senté y lloré y hice duelo por algunos días.
y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Fíjense bien, hermano, que yo quiero que usted vea que casi todos los hombres que Dios escoge en la palabra están involucrados en el ayuno, ¿sí? ¿De dónde surgió realmente el que tenían que ayunar? ¿Por qué? Nínive, cuando Jonás llegó y le dijo, de aquí a 40 días va a ser destruida esta ciudad junto con todo lo que hay en ella. ¿Qué hizo el rey de Nínive? ¿De dónde? ¿De dónde? Allá en la calle, varón. No te salgas. Yo quiero que ustedes vean, hermano, ¿sí? Porque mi vida cristiana es algo que por ende, hermano, ¿usted cuando se preocupa le da hambre? ¿O sí, sí come bastante? Sí, hay quienes cuando se preocupan, ¿qué hacen? Comen y comen y comen, ¿verdad? Por la preocupación estoy ganando peso. No, 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 no. Pero mi vida como cristianos, hermanos, sí, tiene una responsabilidad. Normalmente cuando yo necesito de Dios, buscar de Dios, yo hasta podría decirlo que es algo implícito en la vida de buscar a Dios en ayuno y en oración. Ahora yo quiero que usted vea esa realidad, hermano, porque ahí no se ve qué le dijo al hombre que tenía que ayunar. Yo he leído la Biblia, hermano, y yo veo que ellos tienen un hábito así, ¿sí? De ayunar para buscar a Dios, de separarse, de consagrarse. Por eso es que se dice que es consagración, ¿sí o no? Entonces, yo quiero que usted vea esa realidad, porque a veces nosotros no lo hemos visto así, siempre lo vemos como un poquito más superficialmente o nada más de pasadita. Pero dice, cuando escuché estas cosas me senté y lloré. Por algunos días hice duelo y ayuné y oré ante el Dios del cielo. Fíjense bien, Nehemías ayunó, hermano, para iniciar un proyecto. No, es que a mí me llamaron a ser chico superpoderoso. Ayunó, ya buscó a Dios. Hermano, cuando a mí me dijeron que me iban a ungir para la misión esa de Praise Chapel, yo me metí a ayunar. Ni dormía. Yo estuve ayunando por más de 21 días, buscando a Dios, y era la dirección de Dios que se cumplieran los procesos. Después nos enteramos que el pastor inmediato que me iba a ungir partió con el Señor. Y dije, gloria al Señor, pues no, no porque se fue con el Señor el pastor, ¿no? Pero sino yo dije, Padre, pues bueno, gloria a Dios, yo pienso que aquí se frenó todo. Y llegó el pastor del pastor que me iba a ungir, y el pastor, hermano, ¿verdad? De la iglesia Pacto de Vida, el pastor Fernando dijo, ¿verdad? Viene el pastor, ¿sí? Julio Sandoval a ungirlo, que era el pastor, del pastor Gerardo, porque dicen que todo lo han comentado y usted está dentro de la visión y el propósito, y él viene directamente a ungir. Y yo dije, ay, Señor, porque dijo, yo quiero conocer a ese varón. Entonces, pues fue otra historia, ¿verdad, hermanos? Entonces, yo estuve en ayuno, estuve en oración, y eso es parte de lo que un cristiano debe de hacer. Hermanos, nosotros tenemos que entender que cuando ayunamos realmente estamos reconociendo que no podemos hacer las cosas, y que cuando nosotros humillamos nuestra vida, ayunamos nuestro ser, ¿verdad? O sea, afligimos nuestra vida, nosotros estamos conscientes de que Él es el único que puede ver traer el resultado correcto a nuestras vidas. Si usted ve en el Salmo 100, esto ya lo tocamos un poquito, pero vamos ahí al Salmo 100. Dice la Escritura, el verso 3, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Yo quiero que usted vea que el único que puede suplir su necesidad, el único que puede darle a su vida, alma, mente y corazón lo que necesita, ¿verdad, hermano? O a su bolsa, es Dios. Y la manera correcta y la dirección correcta para poderlo tener, hermano, es estar delante de su presencia, hermano, realmente como somos, tal cual somos, en necesidad, en una vida, ¿sí? Entregada a Dios. ¿Bien, mis hermanos? ¿Sí? ¿Dudas? ¿No hay dudas, Germán? Ok, usted da la clase.
Ya ni le voy a decir así porque luego no viene. Ok, entonces, nosotros tenemos que entender esta realidad. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, 6 puntos de la importancia del ayuno, ¿verdad? ¿Sí fue así o no fue así? Número 1, nos da una dirección en nuestra vida moral. ¿Sí, hermanos? Moisés ayunó y vinieron los 10 mandamientos o los mandatos de Dios. Número 2, ¿cuál fue, hermanos? ¿Sí? Número 2, hermanos, Dios le dio al pueblo de Israel una victoria milagrosa cuando Josafat se humilló delante de Dios. Entonces, si nosotros queremos ver una victoria ante las situaciones, hermanos, difíciles, cerradas, si usted está lleno de temor, está lleno de confusión, yo creo que es un buen momento para que usted pueda entrar en ayuno y oración y buscar a Dios para que usted pueda ver la victoria ante esa opresión del diablo, ¿verdad? Y en esa situación adversa con los enemigos que se puedan levantar. ¿Sí, hermano? Entonces, número 3, hermanos, ¿sí? Vemos al profeta Daniel recibiendo la dirección correcta. Si en mi vida yo no tengo cómo conducirme o cómo andar, ¿verdad? Necesito ayunar, necesito buscar a Dios, porque es en el único lugar donde yo voy a poder tener la dirección de Dios. Daniel 9, verso 3, 21 y 22, ¿verdad? Número 4, si usted quiere ver la bendición o la victoria ante la tentación, debemos de ayunar. Hay situaciones en mi vida que me han mantenido subyugado o me han mantenido debilitado, ¿verdad? En mi vida de adoración, en mi vida